Sala del Senado aprobó en general este proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo bajo 3 causales. Queremos conversar del tema. Tenemos contacto hasta ahora con el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Senador, muchas gracias por este llamado y también la espera, pero habían varias informaciones de contingencia que teníamos que dar a conocer. Senador, pasemos de inmediato a conocer sus impresiones luego de que se aprueba entonces en sala la idea de avanzar desde el punto de vista legislativo en despenalizar el aborto bajo 3 causales. Bueno, en primer lugar, Viviana, yo quiero expresar mis sinceras condolencias hacia la familia, hacia Bomberos de Chile respecto a este accidente que le costó la vida, un bombero justamente en Constitución, que se suma a 3 personas de CONAF, ¿no es cierto?, que en su momento perdieron la vida, y por lo tanto todos tenemos el corazón en la mano respecto de lo que está ocurriendo en los incendios, que también ha ocurrido también en esta región de Valparaíso, que representa cerca de 20.000 hectáreas que se han quemado. Bueno, aquí hemos aprobado en general la idea de legislar sobre un proyecto en que quiero partir, Viviana, diciendo lo que no es. Este no es un proyecto para legalizar el aborto sin más, el aborto libre, el aborto amplio, el aborto con plazo, como queramos llamarlo, porque si hubiera sido así, los demócratas cristianos, senadores y diputados, habríamos votado en contra, y así lo dije en mi intervención de ayer. Este es un proyecto muy distinto. Es un proyecto que por un lado repone una situación que existió por 60 años, de 1931 a 1989, perfeccionado el año 67 bajo el gobierno del presidente Frei Montalva y derogado por la Junta Militar el año 89, que decía que con fines terapéuticos se puede interrumpir el embarazo. Y con fines terapéuticos se refería principalmente a peligro para la vida, algunos dicen para la salud de la madre. Eso se acabó, se eliminó. Hoy día no hay ninguna excepción, ninguna situación en Chile, en nuestra legislación, que nos permita hacernos cargo del drama, de la tragedia. El aborto siempre es un drama, con ley o sin ley. ¿No es cierto?, que vive una mujer que ha sido violada, ultrajada, a consecuencia de lo cual ha quedado embarazada, o que corre en riesgo su propia vida, porque eso se eliminó el año 89, o que tiene un feto, ¿no es cierto?, inviable, como un feto anencefálico, por ejemplo, que no tiene cerebro, que es incompatible con la vida extrauterina. Esa es la idea de legislar que hemos aprobado hoy día como Senado, que ya aprobó la Cámara de Diputados, y vamos a empezar en marzo la discusión en particular sobre cada una de estas 3 causales. Senador, y precisamente respecto a lo que está por venir en el mes de marzo, cuando se analice cada uno de los puntos, sabemos que hay algunas diferencias de algunos parlamentarios respecto a aprobar, por ejemplo, algunos de estos temas. Ahí se ha planteado que tal vez donde se genera mayor divisiones o opiniones encontradas es en el caso de violación. ¿Qué espera usted del análisis en particular de estas 3 causales? ¿Usted está de acuerdo con las 3? Bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Yo he votado a favor este proyecto, ¿no es cierto?, en la idea de legislar. Yo creo que la ley, el legislador también tiene que mostrar una voz de compasión, que respete el espacio de discernimiento, prefiero hablar de discernimiento que de autonomía, de las mujeres que enfrentan este tipo de situaciones, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que hemos hecho en esta votación en general. Cada una de las 3 causales en particular tiene su propia complejidad, pero le quiero decir que en el debate, que fue un tremendo debate, yo me siento orgulloso como senador, Viviana, de haber tenido durante 2 días, hablaron casi todos los senadores y senadoras, un debate de mucho respeto, de mucha altura de miras. Yo creo que es lo que necesita el país, sobre todo frente a un tema tan complejo como este. Yo diría que en general casi no hay dos opiniones aquí sobre la primera causal, cuando hay riesgo para la vida de la madre, que es lo que existió durante 60 años en el Código Sanitario y una de las causales que queremos legalizar en este momento, ¿no es cierto?, porque allí la práctica médica, incluso hoy día, contempla esta posibilidad de la interrupción del embarazo en ese caso. Pero insisto, esa norma fue eliminada el año 89, se está reponiendo. Hay un segundo caso, por cierto, que es muy complicado, que es cuando hay un feto inviable. Ahora, ¿qué es feto inviable? Inviable, incompatible con la vida extrauterina. Un feto que no va a vivir. Hay unas 10, 15 patologías, esto está bastante, ¿no es cierto?, codificado desde el punto de vista de la ciencia médica. ¿Cuál va a ser el punto ahí? El diagnóstico. La certeza de que exista un diagnóstico que permita acreditar de manera efectiva que se trata, ¿no es cierto?, de algunas de estas patologías, lo que se llama el aborto embriopático, cuando existe una patología que afecta al feto desde el punto de vista que va a ser incompatible con la vida extrauterina. Y el tercer caso, por supuesto, es el caso de la violación, ¿no es cierto?, en que hay una persona, un ser humano, una vida en gestación inocente. Pero le quiero decir una cosa: cuando se salva la vida de la madre
interrumpiendo el embarazo, también estamos hablando de un feto sano, vivo, ¿no? Bueno, pero ese tema de la violación es de mayor complejidad, sobre todo en el caso de las menores, ¿no? Violaciones que se producen muchas veces dentro del hogar, personas que sienten, ¿no es cierto?, el silencio de no declarar este estado de embarazo producto de una violación. Entonces, lo mejor de este proyecto, a mi juicio, es que contempla e introduce por primera vez en la historia un programa de acompañamiento psicosocial para cualquiera de estas causales, ¿no? Ojalá la mujer, en cualquiera de estas tres situaciones, siga con el embarazo, pueda seguir con el embarazo. Yo, de hecho, creo, varios lo dijimos, esta es una conducta heroica. Imagínense una mujer que ha sido violada, que corre riesgo su propia vida, que lleva, ¿no es cierto?, una inviabilidad fetal incompatible con la vida extrauterina. Esa mujer que sigue adelante con ese embarazo es una conducta heroica, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿puede la ley exigir y obligar a la mujer en alguna de esas tres situaciones a una conducta heroica bajo la amenaza de aplicar en su contra todo el aparato coercitivo del Estado, pena y castigo, hasta el punto que se aborta, se transforma además en delincuente? Entonces, yo creo que la ley no puede exigir una conducta heroica a una mujer en alguna de esas tres situaciones. Senador, ¿y qué le parece que desde ya la UDI, sobre todo, plantee que van a recurrir al Tribunal Constitucional independiente de todo el trámite legislativo que falta en esta materia? Mire, en esa materia yo di mi opinión ayer muy fundada, creo. Este proyecto podrá ser discutible, lo es. Ahí está la votación. Incluso entre los senadores demócratas cristianos, algunos votamos a favor, otros en contra, otras abstenciones, porque es un tema debatible y esto se vota en conciencia, ¿no? Pero la verdad es que este proyecto es constitucional. Yo demostré ayer en las actas constitucionales de la Comisión Ortúzar cómo explícitamente se dejó la cuestión del aborto terapéutico al legislador. Así consta en las actas del año 74 al año 78. Y la tesis de Jaime Guzmán, que era contraria a esa opinión, perdió, ¿no? Bueno, entonces es absolutamente claro que en el caso de las normas de excepción, porque esta es una situación excepcional, el propio constituyente, me cuesta incluso llamarlo constituyente, pero así fue, estableció que en esos casos tenía que haber una cierta flexibilidad, una cierta elasticidad, ellos mismos dijeron, y dejar al legislador la regulación, por ejemplo, del aborto terapéutico. Algunos constituyentes, como Jorge Ovalle y el propio Enrique Ortúzar, incluso hablaron del caso de la violación, ¿no? Entonces, es evidente que en la historia del artículo 19, número 1, que garantiza el derecho a la vida, ¿no?, incluida la vida del que está por nacer, se dejó esta cuestión del aborto terapéutico o eventualmente la violación u otra excepción al legislador. Expresamente está establecido así en las actas. Por lo tanto, yo creo que este proyecto es discutible, como lo es, pero es perfectamente constitucional. Perfecto, senador, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para conocer también sus primeras impresiones luego de que se aprobara en sala entonces la idea de avanzar en despenalizar el aborto bajo tres causales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Viviana, y le reitero todo el saludo, el afecto, el cariño aquí desde Valparaíso a todas las personas que están sufriendo los efectos de este tremendo incendio en nuestro país. Toda mi solidaridad con ellos. Perfecto, muchas gracias, senador. Gracias.